Responde la persona, pero no es que el grupo político tenía que tener pues una varita mágica para ver qué tiene en la cabeza una persona o por último, todavía hay que esperar que termine pues el proceso para poderlo sentenciar. Pero entonces, ¿qué responsabilidad tienen los partidos frente a quienes llevan al Congreso? ¿Ustedes han pensado iniciar un proceso interno en Fuerza Popular para separarlo del partido o algo? Mira, con relación a este tema, ha quedado claro que él se le pidió que suspendiera su participación en la bancada, está suspendido hasta que concluya el caso. Y de acuerdo a eso veremos. Lo que no debemos acostumbrarnos en el Perú, así sea un caso como este, es que no se debe sentenciar a nadie desconociendo la presunción de inocencia que todos tenemos. De acuerdo, congresista. Respetamos la Constitución y es algo que hablando del caso de la lideresa de su partido, por ejemplo, hemos estado de acuerdo. Pero aquí la presunción de inocencia queda derogada cuando el propio congresista se filma en un video diciendo "mi mano saspes". O sea, ahí ya la presunción de inocencia, él mismo se encarga de reventarla, ¿no? Bueno, pero que eso sea procesado y juzgado como corresponde. De acuerdo. Ahora, pasemos a hablar del otro tema que usted puso sobre la mesa, que también es importante, que es el del congresista Donaire. Ahí Fuerza Popular sí ha impedido que se levante la inmunidad parlamentaria. Entrando al set, yo le decía que es un blindaje, usted me decía que no es un blindaje, y me argumentaba usted por qué es que considera que no hace un blindaje. Explíquenos. Primero sería un blindaje si nosotros tuviéramos algún interés en el caso de él. Él no es un integrante de nuestro partido, él no es una persona que esté relacionado con nosotros políticamente en absoluto. Acá lo que se está defendiendo es un derecho constitucional, una garantía más que derecho, una garantía constitucional del Congreso. En el Congreso peruano, hasta el día de hoy, siempre se ha actuado en estos casos con sentencias consentidas y ejecutoriadas, que no es el caso del congresista Donaire. Y entonces, como eso, en el Congreso nos ceñimos al reglamento para determinar nuestra decisión final, ¿qué sucede? Que en el reglamento justamente no está claro este caso. O sea, no está claro que la sentencia debe ser consentida, ejecutoriada, a pesar que siempre se ha hecho. Entonces, cuando hay dudas en la aplicación del reglamento, ¿a quién se recurre en el Congreso? A la Comisión de Constitución y Reglamento. Entonces, todo lo que es interpretación del reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, lo interpreta la Comisión de Constitución. Y se le ha pedido a ellos. Pero permítame un apunte, congresista. La inmunidad parlamentaria tiene como finalidad, y así ha sido creada en todos los congresos del mundo, proteger a los congresistas como usted de que puedan hacer uso y ejercicio de sus funciones legislativas sin que el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial los persiga políticamente. Cosa que ha sucedido en la historia en N oportunidades. Entonces, lo que se encontró a finales del siglo XVII es que los legisladores tenían que poder tener una especie de escudo frente al Poder Ejecutivo para poder legislar tranquilos. Y esa es la inmunidad. El tema está en que la inmunidad es funcional. Es decir, la inmunidad funciona si es que a usted lo están persiguiendo o lo están incomodando o lo están hostigando con procesos judiciales por una ley que usted ha planteado. Sin embargo, el caso del congresista Donaire no tiene nada que ver con su actividad congresal, tiene que ver con un robo de gasolina que se diera cuando él no era congresista y cuando no estaba en ejercicio de ninguna función congresal, ni legislativa ni mucho menos. Y además, él fue sentenciado ya, ojo, bajo el Código de Procedimientos Penales, el anterior. Y bajo ese código, uno va a prisión en primera instancia y de ahí puede apelar. Tanto es así que las otras 8 personas vinculadas en el caso ya están presas. No, solamente 2. Y hay uno que está fugada. Solamente 2. Pero los demás están con orden de captura. No, estarán con orden de captura, pero no están en prisión. Entonces, también hay que distinguir pero esa entonces, parte. Pero eso no es el problema. Pero dejemos la pregunta de lo más sencillo. ¿Por qué no le levantan la inmunidad y que enfrente el proceso libremente? El tema es el siguiente. O sea, acá, en el Congreso, como en otras instituciones,
hay que respetar la forma como se ha actuado en estos casos. Y en estos casos, siempre en el Congreso, en el Perú, se ha pedido las sentencias firmes, ejecutoriadas, consentidas. Y cuando, por ejemplo, como referencia, ahora que inclusive se ha estado hablando últimamente del caso de Kenji Fujimori, le sucedió, por ejemplo, a Marta Chávez. Marta Chávez fue suspendida igual que Kenji Fujimori. Fue al Poder Judicial, acusada de algunos delitos, logró su inocencia, quiso volver al Congreso con una sentencia en primera instancia, no se le permitió. Usted tiene que llegar acá al Congreso con sentencias ejecutoriadas y consentidas. Y ese es el caso. En el caso de Donaire, también hay que ver de que el congresista ha llegado respaldado por el voto popular, no ha llegado en un paracaídas al Congreso. Entonces, también hay que cuidar eso. Entonces, si él, que ha presentado un recurso de nulidad con respecto a esta sentencia, ¿qué hacemos? O sea, que venga el congresista Iberico y lo reemplace, que es su asesitario, y si después en su recurso de nulidad las cosas son a su favor, entonces nuevamente lo mandamos a su casa a Iberico y lo hacemos venir de nuevo a Donaire. Ese tipo de movimientos se tienen que evitar en todos los congresos. Eso de estar sacando a una persona y poniendo a la otra. Si es solamente un congresista, número uno, y número dos, nadie está pidiendo, congresista Tubino, que lo manden al paredón y que lo manden preso. Es más, no, sí, que lo manden preso. Eso es lo que está pidiendo. Eso es lo que está pidiendo el Poder Judicial después de un proceso. Sí, pero un proceso de primera instancia. Bueno, como cualquier peruano. Pero si a usted, por ejemplo, lo acusasen de algo semejante, ¿no sería usted el primer interesado en ir y enfrentar el proceso y demostrar su inocencia? Pero qué cosa va acá el caso es el siguiente. Este es un proceso en primera instancia, no es un proceso concluido. Por eso, pues, que salga y que apele. Bueno, y que demuestre su inocencia. Pero si ¿por qué se escuda en la inmunidad? No es que no es que se esté escudando, sino que acá lo que se está haciendo es el proceso en el cual él ha seguido o que le han seguido, al final no es una sentencia firme, consentida y ejecutoriada, como debe ser. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que protegerlo al congresista y no en este caso, si fuera un ciudadano común? Porque en el caso del congresista, él representa a las personas que lo han llevado al Congreso. Y entonces también hay que resguardar el voto popular. Bueno, pero el Poder Judicial representa a todos los peruanos que nos hemos visto robados. Bueno, pero eso está bien. La sentencia está bien. Es una sentencia en primera instancia. Pero eso no está claro en el reglamento del Congreso. Pero entonces justamente levántenle la inmunidad para que él pueda probar su inocencia. Pero, perdón, o sea, que él pueda probar su inocencia, ¿la está probando ahora? ¿Cómo la está probando ahora? Si está con la inmunidad que lo protege de cualquier proceso. No, pero ha apelado, porque él no considera que esa sentencia no es una sentencia correcta. Bueno, pero qué fácil es apelar cuando tienes la inmunidad de escudo que impide que vayas a la cárcel. Los otros dos generales no tienen inmunidad y ya están adentro. Hay dos generales, no sé si son generales, pero los que están presos, efectivamente están presos. Pero en el caso de que estamos hablando acá, hay un procedimiento relacionado con la inmunidad parlamentaria en caso de arresto, que en el Congreso peruano siempre se ha trabajado y siempre se ha aceptado este tipo de sentencias para su ejecución cuando son consentidas, concluido. O sea, el Poder Judicial lo que tendría que hacer es concluirlo, pues, no ha concluido el tema. Si el tema estuviera todo concluido, no habría ningún problema en este caso. Yo creo, congresista, que si le levantan la inmunidad a Donaire le estarían haciendo un favor, porque le darían la oportunidad de demostrar, libre del escudo, de la inmunidad, que es inocente. Y además se harían ustedes mismos un favor, porque Fuerza Popular tiene la percepción, no vamos a entrar en detalles, de haber sistemáticamente blindado a congresistas en el tiempo, en lo que va de este quinquenio, que ha redituado, es una sensación que la ciudadanía tiene, que ha redituado muy mal en Fuerza Popular. Mira, eso que estás diciendo no lo acepto. Eso no lo acepto, lo que acabas de mencionar.
¿Por qué no lo acepto? Porque lo que indicas son casos en los cuales nosotros siempre hemos tratado de actuar con corrección. Ahora que hoy día en el Perú todo lo que sucede en el Congreso, que no se hace de la manera que se quiere hacer, inclusive acusando a las personas, sentenciándolas en base a dichos, en base a llamaditas telefónicas, en base a supuestos, en base a sospechas, y entonces hoy día, si uno no está de acuerdo en que a las personas hay que condenarlas en base a sospechas, entonces usted está blindando, usted está cubriendo, usted está haciendo tal cuestión. Y eso no es cierto. Acá lo que se trata es tratar de bajarle la caña a Fuerza Popular. Y en ese plan está todo un sector de la ciudadanía, y sobre todo la izquierda, todos esos rojos que andan ahí en el Congreso, tratando de que no se cumpla la Constitución y las leyes. En el Congreso, últimamente, en la última semana que hemos estado 2 semanas, para hacer toda esta gran reestructuración que la calle le ha aplaudido y que muchos ciudadanos irresponsables la han aplaudido, al final lo que tienes es que se ha fragmentado el Congreso peruano y se ha aplaudido a quienes, en lugar de hacer una, vamos a decir, dejar sus bancadas en base a una cuestión de conciencia, lo han hecho como tránsfugas. Hoy el Perú aplaude al transfugismo y eso nosotros nos oponemos. Y entonces al final nosotros somos los que estamos mal, nosotros somos los que hacemos las cosas incorrectas, nosotros somos los que blindamos. Hoy día estuvieron esperando, atentos ahí toda la prensa, esperando de que Fuerza Popular terminara seguramente, según ellos, porque ya lo habían hasta anunciado bajo la mesa, de que se iba a blindar a Mamani. Y eso es lo que pensaron, se quedaron sorprendidos y no han dicho ni una palabra, ni siquiera han dicho, oye, qué bien, ¿no? Acabo de empezar la entrevista diciéndole que qué bien por el país. Sí, tú lo has dicho, pero todos esos que han estado ahí... Bueno, pero yo no he estado ahí, estoy aquí conversando con usted, congresista, y usted acaba de decir algo que no es cierto. Porque usted ha dicho que hay un grupo de rojos que quieren hacerle daño a Fuerza Popular con casos como este. No, quieren tirar los evangelios por los suelos, quieren actuar... Está bien, quieren actuar, pero también hay un montón de ciudadanos... Disculpe usted, congresista, lo he escuchado hablar, déjeme pues hacerle la pregunta. Con todo respeto, hay un montón de ciudadanos en el Perú que no somos rojos y que consideramos que robar gasolina no está bueno. Y de hecho va contra los evangelios. Pero yo qué tengo que ver con eso. Que su bancada ha evitado que se levante la inmunidad a un congresista sentenciado. Perdón, es que tiene todo que ver. Perdón, no, sí tiene mucho que ver, porque el Congreso peruano, y en el Congreso no tenemos nada que ver con lo que acabas de decir. O sea, el caso, el fondo del problema, que es, como estás diciendo tú, un posible robo de gasolina, que tú ya lo diste por hecho. No, yo no, el Poder Judicial. No, en primera instancia. A ver si le hacemos caso al Poder Judicial. Por eso, pues, en primera instancia no se va preso. O sea que empecemos a hacerle caso si creemos en la República. En primera instancia. Perfecto. En primera instancia. Y hoy día en el Perú hay mucho antimilitarismo. Y hoy día en el Perú se persigue a los militares. Así que también hay que tener cuidado. Entonces, en este tema que el Congreso peruano también tiene que ver, de que en este tipo de casos de levantamiento de inmunidad se vea claramente de que no hay ningún tipo de persecución política, yo sí tengo dudas, porque veo cómo se persigue hasta hoy a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí yo no le permito que me diga eso, porque yo he defendido en este programa integrantes de las Fuerzas Armadas, de las 3 armas y de la Policía Nacional, en N oportunidades, y yo mismo soy teniente de Infantería del Ejército del Perú. Está bien. Entonces, este no es un caso que tenga que ver con una persecución política, sino es un caso que tiene que ver con un robo. Bueno, oye, yo te insisto que estamos viendo un caso donde el Congreso no ve el fondo del problema, no sé ya cómo explicarlo. Nosotros lo que vemos son el cumplimiento del reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, el cumplimiento de la Constitución Política del Perú, el cumplimiento de las leyes y los procedimientos que se han seguido en el Congreso que dan fuerza de ley. Los procedimientos que se han seguido anteriormente en el Congreso, nunca se ha levantado la inmunidad de arresto como se está pidiendo en esta oportunidad en primera instancia. Pero, mi estimado congresista, si el Poder Judicial le está pidiendo al Congreso de la República que hay una sentencia firme en primera instancia, que puede apelarse y todo lo que uno quiera. Pero no está consentida.
Pero es una sentencia firme. Pero no está consentida, Sí, pues, no está- porque no- hay un recurso de nulidad de por medio. Bueno, y habrán 25 más mientras avance el proceso y terminará en casación y de repente en ETC. No. Pero bueno, ok, hay una tampoco es sentencia. así, pues. Y lo que le quiero decir es muy sencillo. El Poder Judicial le está pidiendo al Congreso de la República que le levante la inmunidad a un congresista para que este congresista pueda llevar el cauce de su proceso de manera regular, como un ciudadano regular, que dicho sea de paso, era la condición que tenía el general Donaire cuando se dieron los hechos que se le imputan. Porque cuando se dieron los hechos que se le imputan, él no era congresista. Sí, Entonces, él está eso haciendo ya lo uso hemos de una visto, inmunidad congresal que está pensada para proteger a los legisladores, para protegerse de hechos que se dieron antes. Y ustedes están avalando esa situación, No, dejándole la inmunidad. Perdón. Nosotros lo que estamos avalando es lo siguiente, y lo voy a repetir por enésima vez. Primeramente, que se cumple el reglamento del Congreso. Y en este caso, el reglamento tiene un vacío. Por eso se le ha pedido a la Comisión de Constitución que nos indique cómo interpretar ese vacío del reglamento. Eso es uno. Dos, con relación a este tema, no estamos frente a una sentencia concluida, es decir, ejecutoriada y consentida. Si estuviéramos frente a ese caso, no habría ningún problema. Tercero, nosotros no vemos el fondo del problema, que si el señor o cualquier persona, si robó, si mató, si esto, eso será problema del Poder Judicial y de la Fiscalía en su acusación. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ese tema, menos en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad no se fija para nada en el fondo del problema. Hay personas que van fijándose en el fondo del problema y son los que actúan políticamente, porque yo he escuchado a varios congresistas que decían, no, este caso del congresista, en este caso hay que verlo, del general Donaire, hay que tomar una decisión política y políticamente lo que nos conviene es que vaya preso. Ah, bueno, esa es la forma de pensar, o sea, una decisión política. Y entonces, y ahí donde esconden sus odios y sus rencores al uniforme. ¿Y quiénes son los que actúan de esa manera? Los rojos que andan persiguiendo a las Fuerzas Armadas. Todo aquel que vistió un uniforme es perseguido por tanto Nuevo Perú como el Frente Amplio. Y esa es la verdad. Y otros que no quieren cumplir lo que dice ni el reglamento, ni la Constitución, ni las leyes, porque quieren avanzar como el chavismo. Quieren avanzar en ese sentido. Es decir, yo respeto la Constitución y las leyes cuando me conviene, pero cuando no me conviene, la dejo de lado y paso de largo, como se ha hecho por el presidente del Congreso en los últimos días, para la reestructuración del Congreso, 8 veces se ha incumplido el reglamento que tiene fuerza de ley. Yo creo que más bien quienes tienen la suerte de usar el uniforme de la patria deberían ser los primeros interesados en que este caso se esclarezca. Pero eso lo digo como periodista, yo no estoy autorizado para hablar como nada más que eso. Permítame decirle solo una cosa para terminar este tema. Yo creo que Fuerza Popular se haría un favor levantando la inmunidad. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está castigando la conducta que Fuerza Popular ha tenido en más de una oportunidad. El caso de Yesenia Ponce les costó. La gente siente que Fuerza Popular avala este tipo de conductas. Yo entiendo que usted tiene argumentos para defender su posición, pero la percepción de la ciudadanía los ha golpeado durísimo. Entraron 73 congresistas, hoy día están luchando por mantener el número por encima de 40 y claramente ya no son la primera fuerza política del país. Pueden serlo representativamente o semánticamente en el Congreso, pero Fuerza Popular ya no es la maquinaria naranja, la naranja mecánica que era hace 2 o 3 años. Y eso ha sido por errores que han cometido ustedes. Claro, pero todo lo que acabas de decir, todo lo que acabas de mencionar y todo, vamos a decir, todo el pensamiento que has mencionado es un pensamiento político. Entonces, acá, en pocas palabras, lo que me estás tratando de transmitir y a la ciudadanía es que como esto puede afectar o afectaría políticamente a Fuerza Popular, debo dejar de hacer lo correcto que se debe hacer en el Congreso con respecto al reglamento, a la Constitución y a nuestras leyes. Eso lo dejo de lado porque me conviene políticamente que tú vayas preso. Entonces tú andas preso porque en mi partido le conviene el tema. Se lo he escuchado también decir hoy, el día de hoy, a otro congresista. No, yo creo que lo que hay que hacer es acatar lo que dice el Poder Judicial. Y la ciudadanía finalmente castiga y castiga con votos. Pero bueno, eso es tema de ustedes. Le pido cambiar de tema, si me permite, congresista, porque Kenji Fujimori
ha pedido regresar al Congreso de la República y usted en su condición de vocero de Fuerza Popular ha dicho que esto va a depender básicamente de la Fiscalía. Mira, yo acá, ante todo, nosotros no hemos tenido ninguna reunión de bancada con respecto a este tema. Entonces, usted ahí ha hablado en términos acá una personales. declaración basado en lo correcto, nuevamente. ¿Qué cosa es lo correcto? En el caso de Kenji Fujimori, él no es una persona que ha sido sancionada administrativamente, es decir, con una sanción que como máximo en el Congreso llega a 120 días. No es el caso. Él fue acusado constitucionalmente y en el caso de él, y lo veo acá, se pidieron en el informe que hizo la subcomisión de acusaciones 2 tipos de sanciones: destitución por infracción de los artículos 35, 39, 38 y otros artículos de la Constitución Política, y suspensión en el ejercicio del cargo en tanto dure su proceso penal por los delitos de tráfico de influencia y cohecho activo genérico. Entonces, la resolución que la tengo acá dice bien claro que él queda suspendido del Congreso hasta que solucione el problema con relación a esta acusación penal que tiene. Y en el Congreso, que también se le había acusado por infracción a la Constitución, no se logró esa acusación en la cual lo destituía del Congreso, porque no se lograron los votos que se requería para eso, pero sí los votos para esta suspensión. Entonces, ¿él cómo puede regresar al Congreso en forma correcta de acuerdo a lo que se ha actuado? Cuando la Fiscalía de repente le archiva el caso, ni hablar, regresa al Congreso. O esto va a un proceso judicial, sale inocente, regresa al Congreso. Y en 2 instancias, como se lo hicieron a Marta Chávez. Ni siquiera es con una sentencia en primera instancia. Ahora lo que se quiere hacer es sacarle la vuelta al sistema. Entonces agarrar y decir, ok, en el Congreso hemos llegado hasta el máximo nivel, que es el pleno del Congreso, el que ha determinado esto. Entonces ahora, que eso ya como decir, ya es un caso terminado, ya no hay otra instancia en el Congreso. Esto ya lo vio el pleno, es como que en el Poder Judicial lo vea la Corte Suprema. Y entonces yo mañana espero que la Corte Suprema cambien algunos magistrados y entonces vuelvo a presentar mi caso para ver si ahora, que antes no me declararon inocente, ahora me declaren inocente. Eso no es posible. Y acá es igual, esto no es posible, porque esto es un tema terminado, concluido, y no hay otra instancia. Pero eso que ha dicho, por ejemplo, el presidente del Congreso, de que, bueno, si me lo piden, entonces yo lo volveré a poner al Pleno para que de nuevo vea el tema. ¿Y no es por eso que usted le ha dicho al presidente del Congreso que sea más prudente y más decente? Yo lo que le he dicho al que sea más prudente y más decente, claro, porque no es posible. ¿Le parece que el presidente del Congreso no es decente? A mí lo que me parece es que no ha actuado como debe actuar un presidente del Congreso, respetando a todas las bancadas políticas y respetando lo que todos los peruanos debemos respetar. ¿Y eso le parece indecente? La Constitución, las leyes, el reglamento y sobre todo la sentencia del Tribunal Constitucional, donde ha mezclado papa con camotes, es decir, a los tránsfugas y también ha mezclado a los tránsfugas con los que son disidentes. Por eso le vuelvo a hacer la pregunta, ¿le parece que Daniel Salaverry ha actuado de manera indecente? Yo lo que veo es que él ha actuado en forma no solamente incorrecta, sino en forma prepotente en el Congreso en los últimos días. ¿En los últimos días o desde que inició su...? No, sobre todo en todo este periodo para hacer esta reestructuración, entre comillas, del Congreso. Con las nuevas bancadas. Nosotros no teníamos ninguna oposición para que se hagan. Pero que pero se opusieron, bien. No. Nosotros lo que queremos es que se hagan las cosas bien, no sacándole la vuelta al sistema, no comenzando el tema por la Junta de Portavoces, que no tiene ninguna autoridad para cambiar la comisión permanente y hacer las cosas que se han hecho. Las cosas que se han hecho están prohibidas de acuerdo al reglamento del Congreso. Pero como ahora se puede hacer cualquier cosa con tal de afectar a Fuerza Popular, lo aplaudimos. Correcto, congresista. Hemos escuchado sus posiciones. Le agradezco mucho por haber venido. Un gusto siempre compartir ideas y cruzar argumentos. Espero que regrese pronto. Tenga usted buenas noches. Sí, muchas gracias. Hacemos un corte comercial y regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde. No se muevan.